muchas gracias, José María, por haber aceptado esta invitación con nosotros para hablar sobre la gira de Joe Biden a Europa. Antes de entrar en detalles, quería preguntarte cuál sería tu balance en términos generales de esta gira. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar en tu programa. Francisco, te felicito por él. Estamos ya en Madrid, desde Madrid, con un verano ya que asoma prácticamente y efectivamente acabamos de ver cómo el presidente Biden ha venido a participar y a desarrollar una visita muy importante y en distintos ámbitos y órdenes, vamos a decir, ¿no? Ha sido una visita de carácter multilateral, en primer lugar. Ha sido una visita que ha ido hacia organizaciones internacionales de carácter económico, hacia potencias, hacia organizaciones de seguridad, absolutamente distinta temática y multilateral. Muy importante, muy difícil de preparar. Significaba la ruptura con la dinámica, con algunas dinámicas de Donald Trump y, evidentemente, la recuperación con el área euroatlántica de una relación fluida, prioritaria con las democracias, en este caso euroatlánticas, y sobre todo en el marco de la OTAN y en el marco del G7. Pero que también ha incluido pues, una visita bilateral con Rusia muy significativa también, y por consiguiente yo creo que se trata de una apuesta sobre la mesa de cuál va a ser la estrategia de los próximos 4 años y probablemente más de los gobiernos de Estados Unidos con respecto a este área y en general con las relaciones internacionales. De acuerdo. Ahora, si vamos un poco más al detalle, pues hubo esta primera reunión bilateral con Boris Johnson, ¿no? El primer ministro inglés, y ahí mismo se empalmó con la cumbre del G7. El G7 que estuvo en gran parte, porque ese es un poco también el credo de Joe Biden, enfocado en buena parte a contener a China, ¿no? Además, por supuesto, de ratificar ese acuerdo que había habido previo de los ministros de Relaciones Exteriores sobre este famoso impuesto mínimo, en fin, ¿no? A las multinacionales. Pero sobre todo el tema de China. Y ahí, digamos, buscar, pues, hacer frente a la competencia de China. En ese sentido, ¿cuál es tu apreciación respecto en concreto del G7? En primer lugar, coincidir contigo que el principal motivo, la prioridad de esta visita es armar un bloque tanto de países, fundamentalmente potencias, pero países aliados, y una serie de principios y de intereses con los cuales hacer frente a esa, ya no emergencia, sino a ese consolidado liderazgo chino que aspira a tomar el testigo como primera potencia mundial en unas décadas a Estados Unidos, y la prioridad de Estados Unidos es frenar esa intención a la vez que reactiva su economía y sus condiciones también de liderazgo, y por supuesto se adapta y lidera el entorno digital, que creo que también entra dentro de como prioridad absoluta tanto para los norteamericanos y democracias liberales como para el resto de regímenes de otra índole, ¿no? Y por supuesto China. Yo creo que la reunión del G, bueno, en primer lugar, la reunión con Boris Johnson es una reunión muy peculiar, es la primera que se mantiene una vez que mantiene fuera Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, yo creo que ahí hemos visto cómo el eje con el Reino Unido no se ha querido perder en ningún caso, ni se iba a perder, ni hay por qué. El Reino Unido mantiene sus relaciones de absoluta implicación tanto dentro del G7 como dentro de la OTAN, como en su propia relación bilateral con Estados Unidos y con, por supuesto, la Unión Europea, y por consiguiente la pieza hay que, digamos, o la relación con esa pieza en este momento más autónoma con respecto a Europa, pues hay que saber encajarlo por parte de todos. Esta es la cuestión diplomática fundamental, ¿no? Y política. La reunión con el G7 es una reunión importante, teniendo en cuenta que el G7, como probablemente también la OTAN, son organizaciones que vienen de un entorno anterior, de un entorno fundamentalmente creado, como tú sabes, o consolidado, como tú sabes, a partir de la década de los 90 y con la caída del muro de Berlín, lo que se ha conocido como ese fenómeno de esa primera globalización, como ese fenómeno del unilateralismo, del liderazgo de la democracia de los Estados Unidos, etc.
¿no? Bueno, yo creo que adaptación que tuvo en ese momento la OTAN, ¿no? Con el nuevo concepto estratégico, la adaptación y el refuerzo que tuvo en ese momento el G7, la posterior incorporación de Rusia y después la salida de Rusia con motivo de la entrada en Crimea del ejército ruso. Yo creo que el G7 está en una fase, en primer lugar, de asumir con fuerza el liderazgo que nunca ha perdido en materia económica, cuestiones como el dólar, en cuestiones como el sistema financiero internacional, en cuestiones de prioridad absoluta o de liderazgo absoluto en lo que significa la regulación económica internacional. Pero el G7 tiene que buscar también unas maneras en las cuales adaptarse a la nueva situación de competencia entre potencias distinta, donde el liderazgo norteamericano busca y necesita otros apoyos, no solamente dentro del G7. Yo pienso que el mundo no puede ser nunca más un mundo dirigido por una potencia y una serie de potencias muy concretas, sino que esa potencia y esas potencias muy concretas tienen que ampliar el abanico de intereses, por supuesto de valores compartidos y por supuesto de credibilidad también a nivel internacional. Ahora, justamente cuando hablabas del G7 y hablábamos también del Reino Unido, ¿no? Sin embargo, con el Reino Unido hay, entre la Unión Europea y el Reino Unido, digamos que las relaciones en este momento no son lo más armoniosas que podrían ser, y en particular me estoy refiriendo a este tema de Irlanda del Norte, ¿no? De esta, digamos, el hecho de que en principio, digamos, el objetivo, uno de los objetivos, de los principales acuerdos con el Reino Unido, y esto lo estoy diciendo un poco para el público, para recordárselo, es que lo que se quiso evitar, lo que se quiere evitar, es que se establezca una frontera física, ¿no?, entre las dos Irlandas, que eso es una piedra angular del acuerdo de paz de 1998 para acabar con la guerra en Irlanda del Norte. Y entonces eso implicaba más bien correr la frontera física, más bien entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, ¿no? Y entonces esto está generando problemas, y está generando problemas internos a Boris Johnson, también en Irlanda del Norte, pero para la Unión Europea es muy importante, y en particular para la República de Irlanda. Pareciera que ahí tenemos un nudo, ¿no?, que no sé cómo se puede resolver. Ahí hay un nudo, evidentemente, ahí hay un conflicto abierto, aunque no activo, vamos a decirlo así, que está produciendo ya algunas consecuencias y algunas ya batallas en principio comerciales, disputas comerciales, ¿no?, como se ha referido. Bueno, como muy bien saben también los espectadores, ¿no?, el conflicto de Irlanda ha sido un conflicto largo, durísimo, durante muchas décadas, y durante la década de la Guerra Fría, durante las décadas de la Guerra Fría, muy importante. Ese conflicto se saldó finalmente con un acuerdo que naturalmente estaba siempre reforzado precisamente por la existencia de la Unión Europea y esa ausencia de fronteras. Es decir, en el momento en el que Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, e Irlanda, la República de Irlanda, tienen una frontera que no es necesaria, puesto que están en la Unión Europea para prácticamente la totalidad de las cuestiones, ahora se abre la posibilidad de que se produzca ahí una nueva barrera entre los irlandeses, ya sean católicos o del norte o del sur, o de una minoría u otra. No se puede hablar, naturalmente, de riesgo de crecimiento de un conflicto político, social, porque no está sobre la mesa en este momento. Ahora bien, sí que hay que tener en cuenta que, en primer lugar, algunos de los conflictos latentes en Europa y en tantos otros sitios, pues aparecen y se reactivan por circunstancias muy diversas, y también por la acción de presiones internacionales. En este momento no se da esa situación, pero yo creo que es un momento muy importante para que la salida del Reino Unido se vea armonizada, dinamizada, negociada, en el desarrollo de los acuerdos que ha habido, y no naturalmente a partir de una revisión de los acuerdos que se han alcanzado por motivos de política interna, de interés nacional, ya sea en el Reino Unido, como parece que puede ser en este caso, como en el caso de cualquier otro país en el momento presente o en el futuro, ¿no? Yo creo que exige la situación tanto de esa ruptura
de esa ruptura absolutamente pacífica y negociada del Reino Unido con Europa, que significa otro momento histórico, pero que no significa nada más que eso, pero por otra parte tiene unas consecuencias económicas y también sociales muy importantes, y por consiguiente hay que buscar todo tipo de vías de negociación y de acuerdo permanente. Esa sería una manera de entender que el proyecto europeo tiene desarrollo también fuera de lo que es el ámbito de la Unión Europea y que por tanto es capaz de generar una situación tan anómala, poderla reconducir, y sin embargo, por el contrario, significaría que si se produce una desmembración de algún miembro y siempre en términos conflictivos, bueno, se pueden poner en cuestión pues algunos avances del propio proceso. De acuerdo. Ahora, ya yendo un poco también a lo que es la relación entre Estados Unidos y los europeos, ¿no? Claramente, como decías, pues hay esta nueva actitud de Joe Biden que difiere totalmente de la actitud que tenía Donald Trump respecto a sus aliados, ¿no? Ahora, de parte de los europeos, sí hay algunas, digamos, prudencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque evidentemente no se sabe, digamos, un poco que la imagen de Estados Unidos ha quedado mellada, ¿no? Biden quiere restablecerla, pero ha quedado mellada. No se sabe muy bien qué va a pasar después de Biden, ¿no? Quién sabe, por ahí hay el fantasma de Donald Trump que está ahí rondando, ¿no? Entonces, Estados Unidos aparece como un socio menos confiable. Por otro lado, es un socio cuya mirada está cada vez más centrada, lógicamente, y eso forma parte de las conversaciones con los europeos, hacia el tema chino. Justamente sobre ese asunto, los europeos sí comparten esa preocupación respecto de China, pero en particular Alemania, eso, bueno, ok, es un rival y es un competidor, pero o es un socio. Y Alemania, en todo caso, querría verlo, es un socio, pero también un competidor. Estados Unidos es al revés. O sea, ahí también tenemos algunas discrepancias que están ahí más allá del entendimiento general, ¿no? Pues mira, Francisco, yo creo que esa es exactamente la cuestión que tú has explicado. Mientras Estados Unidos antepone la rivalidad china con la posibilidad de cooperación, que también la reconoce, y de hecho en distintos documentos, por ejemplo en ese famoso Long Telegram que ha llegado hace unos meses firmado anónimamente, pero del entramado, vamos a decir, político-diplomático norteamericano destinado en China y estudioso de China y analista de China. Evidentemente, la cooperación encontrar vías de cooperación con China también está dentro de la estrategia de Estados Unidos. Esto no es prioritario. La prioridad es la rivalidad. Y efectivamente, en determinados países, Alemania es un ejemplo, pero yo diría que en otros países europeos también, la prioridad, lógicamente, pues en este momento, bueno, pues es el carácter de cooperación económica, sobre todo, de entenderlo como un socio. Ahora, y la última parte del viaje de Biden ha sido esta reunión con Putin. Digamos que ha sido una especie de vuelta a la racionalidad en el sentido que, ok, tenemos una serie de discrepancias, pero eso no impide que podamos encontrar algunas fuentes de entendimiento. Más allá, antes de hablar de esas posibilidades, el tema de Rusia es complicado porque esto viene también ya de la Unión Soviética. Muchos dicen que lo que pasa en Rusia, y ya desde la época de la Unión Soviética, es una visión paranoica respecto de Occidente, ¿no? Hay, para empezar, un ultranacionalismo. Recordemos que Rusia es un antiguo imperio. Rusia es un imperio básicamente, ¿no? Tiene una visión imperial, por lo tanto, de expandir su influencia. Pero por otro lado, y eso es algo que surgió sobre todo con la Unión Soviética, una visión, una actitud paranoica, algo que hace que venga a Occidente como un peligro, y por lo tanto el hecho que los países occidentales, que la OTAN se haya expandido hacia sus fronteras, así como la Unión Europea, pues lo ven como una cosa impensable e insoportable. Eso finalmente es algo que hace tal vez insoluble, tú me dirás si es así o no, insoluble finalmente el problema de la relación entre occidentales y rusos, y que lo único que se puede hacer es administrar esa realidad, o se puede ir más allá. Yo creo que se puede ir más allá, reconociendo absolutamente ese planteamiento de que
La tensión es la preocupación mutua, pero desde luego rusa es histórica y también de Europa con respecto a Rusia en muchos momentos. Y yo creo que Rusia tiene otras preocupaciones también importantes, que es su extensión, un territorio vastísimo con una población de unas características que seguramente no son las necesarias para poder administrar, gestionar y defender un territorio semejante. Pero bueno, que lo hace, quiero decir, ¿no? Y luego, pues, naturalmente, una serie de situaciones alrededor, ¿no? Que son desde la emergencia de la propia China hasta la inestabilidad en el centro de Asia, hasta las disputas por el tráfico energético, hasta los movimientos o grupos terroristas que se puedan producir en sus fronteras, ¿no? Por consiguiente, hombre, Rusia no voy a decir en absoluto que es un problema porque no es el caso, pero tiene una serie de riesgos y amenazas importantes que no son solo Europa. Entiendo que la OTAN ha generado en Rusia efectivamente esa sensación de esto es una acción hostil, ¿no? Que se nos está produciendo siempre una presión para dejar muy claro que, ojo, porque cómo te muevas, aquí está la OTAN, ¿no? Bueno, yo creo que hay que trabajar extraordinariamente más y mejor en el entendimiento de las limitaciones y en el entendimiento de las vías de colaboración entre países fronterizos, entre realidades culturales cercanas y convivientes en muchos casos, y entre la política exterior rusa y la de las potencias europeas, o si conseguimos hacer una común, la de la Unión Europea. Estados Unidos tiene que tutelar siempre, en todo caso, esa relación. Bueno, depende de los europeos también. Es que los europeos, como todo el mundo sabemos, también, y tantas veces critican los propios presidentes americanos, no solamente Donald Trump, los europeos contribuimos a nuestra defensa parcialmente porque nuestra defensa está en manos de la OTAN y, por tanto, de los Estados Unidos de una manera muy importante. Entonces, bueno, yo no digo que tengamos que construir inmediatamente un gasto defensivo en fin, exponencial y entrar en una carga de armamentos, por favor, en absoluto. Pero lo que sí quiero decir es que tenemos que tener una defensa adecuada a las necesidades del momento histórico actual. Y eso significa, pues, que tendremos que encontrar vías en las cuales la autonomía, no sé si en el marco de esa autonomía europea, pero cierta autonomía y, evidentemente, la contribución tiene que aumentar, ¿no? En cuanto ya a la relación entre Putin y Biden, si me permites ya que entre ahí. Bueno, hay un artículo muy interesante de Jorge Dezcayar, que ha sido diplomático español y, por ejemplo, en Marruecos, muy importante también, director del CNI en España, en la revista Talayar. No sé si conoces una revista importante que hay en nuestro país, en España, en información internacional, en el que se refería a la mala sintonía que hay entre Putin y Biden. No hay una buena sintonía que aparentemente no se ha manifestado en la reunión. La reunión ha sido razonablemente cordial, yo diría que bastante más cordial de lo que se podía pensar, después de que Biden, por ejemplo, pues directamente acusara a Putin, aunque con la boca muy pequeña, de ser un asesino nada menos, dijo, ¿no? Bueno, y de toda esta, por supuesto, generación de fake news en torno al hijo de Biden en Ucrania, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? que han enrarecido mucho el ambiente. Es muy sintomático el hecho de que esa aparente mala relación entre los dos mandatarios se haya luego visto superada por el interés de los dos en encontrar cauces y vías de colaboración. Para Estados Unidos, encontrar vías de colaboración con Rusia no es tan prioritario como frenar la voluntad china de sustituirle, pero está dentro de esa prioridad. Es decir, Rusia no puede ser el enemigo permanente y ahora el rival competitivo permanente, el cual tiene responsabilidad en absolutamente todo. Lo que ocurre en países del Mediterráneo, lo que ocurre en países de América Latina, lo que ocurre en países, todo es responsabilidad de Rusia de alguna manera. Esto no puede seguir siendo así. En primer lugar, porque es muy poco creíble que sea responsabilidad de Rusia en todos los casos, y en segundo lugar, porque estoy convencido que Rusia
busca también una estrategia distinta. Su acción diplomática, de diplomacia pública, así lo demuestra en muchos países, probablemente en el vuestro, desde luego en el nuestro, donde el embajador está permanentemente explicando sus políticas con otro sentido que las que la prensa muestra, ¿no? De acuerdo, José María. Muy interesante todo lo que nos has señalado. Yo creo que efectivamente nos da una especie de panorama, un buen panorama más o menos de lo que ha sucedido con esta visita de Joe Biden. Pues nada, te agradezco nuevamente. Seguramente tendremos oportunidad de conversar en otra ocasión. Será un placer. Muchísimas gracias. Gracias.